En el día de hoy vamos a determinar el caudal en dos medidores de flujo, uno llamado medidor de Venturi y otro conocido como medidor de placa de orificio. Los objetivos de la práctica de laboratorio con la cual pretendemos alcanzar dicho fin son calcular el caudal de un fluido que fluye a lo largo de una tubería en la cual hay un medidor de placa plana. También calcular el caudal de un fluido que fluye a lo largo de una tubería en la cual hay un medidor de Venturi y comparar el caudal experimental con el teórico. Esto va a quedar más claro a continuación, puesto que hemos pretendido explicar unos breves fundamentos teóricos que nos permitirán conocer cómo podremos alcanzar dichos objetivos. Primeramente es necesario saber el concepto de medidores de flujo. Pues bien, estos son dispositivos que tienen la capacidad de medir la velocidad, la rapidez del fluido o flujo volumétrico de un líquido o un gas. Es importante conocer que en el mercado se pueden encontrar distintos tipos de estos, entre los cuales encontramos tubo de Venturi, boquilla de flujo, medidor de placa de orificio, entre otros. Aquí podemos observar unas imágenes de qué caracteriza cada uno. Aquí en el medidor de placa de orificio vemos que en el interior del tubo hay una placa que tiene un orificio de diámetro denominado D minúsculo. Esta es una tobera de flujo y un medidor de Venturi. Más adelante vamos a explicarlos, así que vamos a pasar esta parte. ¿En qué consiste como tal un medidor de Venturi? Pues bien, en este medidor el flujo proveniente de la tubería principal se acelera mediante una sección estrecha llamada garganta, donde se disminuye la presión del fluido. Aquí podemos ver una imagen del medidor de Venturi. Vemos que viene la tubería y se encuentra con un estrechamiento en esta zona de aquí, que se conecta a esta sección denominada garganta, y a partir de aquí hay un ensanchamiento. Las tomas de presión son hechas en estas secciones de aquí. Ahora, el medidor de placa de orificio, ya habíamos hablado algo hace tiempito atrás. Estos medidores como tal son unas placas con un agujero de bordes rectos maquinados de manera precisa. Esta placa puede tener distintos estilos de perforación. Lo más importante es que, como lo habíamos mencionado antes, hay una placa que tiene un agujero sobre la cual va a circular un fluido. Es importante conocer que en estos accesorios, aún en las tuberías, existen pérdidas de energía, que son conocidas como pérdidas por fricción o pérdidas secundarias. En las pérdidas por fricción, un componente de la pérdida de energía en un sistema se debe a la fricción en el fluido que fluye. Son netamente por fricción. Y en las pérdidas secundarias son aquellas que son ocasionadas por los accesorios que se encuentran dentro del sistema de tubería. Pues estos accesorios a veces tienen cambios de dirección, de diámetro, de tal manera que permiten que el fluido tenga un comportamiento diferente a lo largo de su trayectoria por medio de estos. Aquí podemos observar cómo a partir de esta válvula que está conectada como por especie de un codo, vemos cómo se comporta el fluido en esta sección. Ya no va a circular con la misma libertad de que si no estuviera esta válvula o que si estuviera totalmente recta la tubería. Por lo tanto va a haber caídas de presión que son ocasionadas por los detalles de construcción. Entonces, hemos dicho que en estos accesorios y medidores de flujo es posible determinar caídas de presión. En un laboratorio se puede hacer esto perfectamente, pero nuestro interés en el día de hoy es determinar caudal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros a partir de caídas de presión encontrar ese caudal? Pues para ello vamos a determinar unas pequeñas relaciones. Primeramente, es necesario recordar que el caudal está definido como la velocidad por el área de la tubería y que el caudal a lo largo de la tubería no cambia.
Por lo tanto, en los puntos 1 y 2 vamos a tener que el caudal es igual. También tenemos, por ser una tubería de sección transversal circular, que el área se define como aquí se muestra. Y al reemplazar esta área en la ecuación que acá tenemos, podemos encontrar esta expresión. Y de aquí determinar que la velocidad del fluido va a ser igual a esta expresión en el punto 1. Además, hemos definido una variable beta, la cual es la relación de diámetro D2 sobre D1. Por lo tanto, la velocidad queda expresada como aquí se muestra. Estas son las tres ecuaciones que hemos obtenido en el procedimiento anterior. Y esta es la ecuación de Bernoulli, que proviene de un balance de energía. Entonces, ¿qué pretendemos hacer aquí? Pues es necesario realizar algunas consideraciones que se presentan en nuestro fenómeno a estudiar. Uno de ellos es que no hay cambios de altura, por lo tanto podemos cancelar estos z, de tal manera que la ecuación de Bernoulli queda como aquí se nos muestra. Como les habíamos mencionado, nuestro interés es determinar caudal. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí esta velocidad. Si nosotros reemplazamos esta ecuación aquí, tenemos esta expresión solamente en términos de b sub 2. Y si despejamos b sub 2, nos va a quedar esta expresión. Ahora, de la expresión de caudal, sabemos que también b sub 2 va a ser igual a caudal sobre el área en el punto 2. De tal manera que así ya tenemos b sub 2 con respecto a la caída de presión. Reemplazando b sub 2 en la ecuación de caudal, aquí podemos determinar el caudal que fluye a lo largo de la tubería, al igual que a lo largo del medidor de flujo que hemos seleccionado. Pero ¿qué sucede? Que esta expresión no es completamente exacta. ¿Por qué? Pues se han despreciado las pérdidas ocasionadas por la fricción. Esta es la ecuación de Bernoulli. Hay una ecuación conocida como balance general de energía que contiene en ella las pérdidas por fricción y las energías que se le puede agregar o remover a un fluido que no tiene en cuenta la ecuación de Bernoulli. Por esto hay que hacer una pequeña modificación y es agregar el coeficiente de descarga C sub D, el cual tiene en cuenta los posibles errores del análisis anterior, facilitándonos los cálculos, pues hemos determinado para realizar este análisis utilizar la ecuación de Bernoulli, que es mucho más sencilla de aplicar que el balance general de la energía, y al corregirla con C sub D ya podemos cuantificar la fricción que en esta sección pueda ocurrir. Ahora vamos a adentrarnos en cumplir un poquito los objetivos. El primero era determinar el caudal en el medidor de placa de orificio. Para esto es necesario entender que para determinar la caída de presión, dato con el que podemos determinar la velocidad, y a partir de la velocidad del caudal se utilizan tres procedimientos. El primero es la toma de presión en los rincones que forma la placa con el tubo. Se refiere a esta sección de la imagen. Vemos que la presión se toma aquí en un rinconcito de la placa y en otro rincón de la placa. Segundo, es que las dos tomas de presión se toman a ciertas distancias de la placa de orificio. La primera a una distancia podemos llamar D, y la segunda a una distancia que será la mitad de esta D, como se puede observar aquí. Y la tercera, conocida como toma con rebaje, que es a distancias iguales de la placa. En este caso, 1 pulgada. Se puede observar en esta imagen cómo es este procedimiento. ¿Qué hemos hecho nosotros en el laboratorio? Nosotros hemos utilizado la toma con rebaje, el tercer método. Es importante tener claridad del método que se va a emplear, puesto que dependiendo de él vamos a obtener una correlación con la cual podemos calcular C sub D, el coeficiente que hemos determinado anteriormente, y así podremos encontrar el caudal. Entonces, ¿por qué digo esto? Pues aquí tenemos una ecuación general con la cual calcular C sub D
para un medidor de placa de orificio, donde f de b está dado por esta expresión de aquí, siendo beta la relación de diámetro que explicamos anteriormente. ¿Qué sucede? Que este coeficiente f1 y f2 van a variar dependiendo del método que hayamos empleado. Para el tercer método, que fue el que hemos empleado en este caso, tenemos que f1, para el caso de que el diámetro sea mayor a 2,3 pulgadas, está dado por esta relación de aquí, y para el caso en que el diámetro se encuentre entre 2 y 2,3 pulgadas es directamente este número, y f2 está dado directamente por el inverso del diámetro. Ahora, esto fue para un medidor de placa de orificio, pero ¿qué sucedería en un medidor de flujo de Venturi? Pues aquí tenemos esta gráfica, en la cual, dependiendo del número de Reynolds, podremos determinar el coeficiente de descarga. Vale aclarar que Reynolds está dado por esta expresión, y que también Reynolds es necesario para calcular el coeficiente C sub D en el medidor de placa de orificio. Aquí lo podemos observar. A continuación mostraremos la descripción del equipo que vamos a utilizar en esta práctica. Nuestro equipo está compuesto por dos bombas, las cuales cumplen la función de impulsar nuestro fluido por cada una de las tuberías con las que cuenta nuestro equipo de estudio. Además, también contamos con un rotámetro, el cual nos permite variar el caudal que queremos darle al flujo que va a pasar por cada una de estas tuberías. Este rotámetro se puede controlar manualmente. Cada una de las tuberías que encontramos en este equipo cuenta con distintos accesorios, entre los que encontramos codos de 90, de 45, bifurcaciones, Y, válvulas de compuerta, medidores de flujo como las placas de orificio y Venturi, entre otros accesorios que podemos observar aquí. Además, este cuenta con un tablero de control, el que nos permite medir las caídas de presión, los caudales que van por cada accesorio y sobre todo energizar nuestro equipo. También con un tanque de almacenamiento que cabe aclarar que no debe estar a menos del 60% de su capacidad cuando vayamos a empezar con nuestra práctica por condiciones de seguridad y que las bombas no se vayan a llenar de aire. Funcionamiento. Para empezar, se hace la conexión del equipo. Procedemos a encenderlo, pero previamente debemos asegurarnos de que esté bien conectado. Luego procedemos a poner en arranque nuestras bombas, las cuales primero se deben arrancar y luego ajustar la capacidad a la que queremos que éstas estén trabajando. Aquí veremos un paso muy importante al finalizar cada práctica que hagamos en este equipo, y es la purga. Esta se hace para eliminar todas las trazas de agua que aún están contenidas en nuestro equipo luego que éste ya no está en funcionamiento o apagado. Para esto abrimos todas las válvulas del equipo y podemos ver cómo enseguida empieza a descender o a liberar el agua que estaba contenida en él, aun cuando el equipo en estas instancias se encuentra apagado. Esto se hace para evitar posibles deterioros dentro de las tuberías por la acumulación del agua. Cabe aclarar que siempre debe hacerse al finalizar todas las prácticas. Apagado del equipo. Aquí es muy importante bajar primero la capacidad hasta cero de todas las bombas y luego sí parar su funcionamiento. Luego el switch del tablero de control en general se apaga o se pone en off y podemos ver que el tablero de control ya no tiene energía. Seguido, si se presenta algo imprevisto, se puede presionar el paro de emergencia, que es ese botón rojo,
Y por último, pero no menos importante, la desconexión. No se puede salir del laboratorio sin haber desconectado nuestro equipo. En la siguiente práctica, luego de haber encendido nuestro equipo y estabilizado nuestro flujo, procedemos a cerrar las válvulas que son necesarias para hacer que nuestro fluido pase por la tubería en la que encontramos los dos accesorios a estudiar, que son los medidores de flujo de placa con orificios y el medidor de flujo Venturi. Todas las válvulas que son necesarias deben ser cerradas para que nuestro fluido no se vaya a escapar por otras tuberías indeseadas. Luego podemos observar cómo el agua está fluyendo solamente por esta tubería. Al ya haber regulado nuestro flujo por esta tubería, procedemos a introducir las mangueritas que nos van a ayudar a medir la presión al inicio y al final de nuestro primer accesorio, que es la placa con orificios. Abrimos las llaves que van a dejar salir el agua hacia nuestro medidor de la caída de presión, el cual nos va a arrojar el delta de presión en kilopascales que está sucediendo en este accesorio. Luego, en este mismo accesorio variamos 5 veces el caudal para determinar 5 diferentes caídas de presión o deltas de presión. De la misma forma vamos a proceder con el medidor de flujo Venturi. Para esto retiramos las mangueras al inicio y al final de la placa de orificios y las colocamos en los medidores que posee nuestro medidor de flujo Venturi. Luego de haber posicionado nuestras mangueritas, abrimos las llaves que permitirán que el agua salga de ahí y poder dirigirlas a nuestro medidor de presión, el cual también nos arrojará una caída de presión. Nos encontramos en la sección de resultados, pero qué mejor para explicar los resultados que mostrar la fórmula cómo se llegaron a estos. Para eso utilizaremos una hoja de Microsoft Excel, como se mostrará a continuación. Bueno, ya estamos en el ambiente Excel. Como podemos observar, existen varias tablas. Aquí vemos los datos de los diámetros. Aquí está el de la tubería, aquí está el de medidor Venturi y aquí está el de placa de orificio. En esta tabla observamos todos los datos experimentales que se tienen, los caudales y las caídas de presión. Y aquí en esta procedemos a realizar los cálculos para hallar los caudales teóricos, puesto que se hallan a partir de las fórmulas. Bueno, para esto tenemos aquí en esta columna las caídas de presión expresadas en pascales, los caudales experimentales en litros por minuto, y aquí observamos los caudales en metros cúbicos por segundo. Aquí hallamos la velocidad. La velocidad se halla como normalmente hacemos, dividiendo el caudal entre el área transversal y obtenemos esto. El Reynolds se halla también de la misma manera. ¿Qué hacemos? Aquí tenemos la velocidad por el diámetro de la tubería por la densidad sobre la densidad del agua. Entonces, sobre la viscosidad del agua. Ahora procedemos a calcular C sub D. ¿Con qué ecuación? Con las ecuaciones que aquí vemos. Para esto hemos dividido el cálculo en varias secciones. Aquí, por ejemplo, calculamos F de B, que está determinada por la ecuación que aquí se ve. Acá en esta columna procedemos a sumar F sub B, como aquí vemos, más todo este término. Y lo que aquí observamos es el desarrollo de ese término. Bueno, ya teniendo calculado esto, procedemos a hallar el caudal teórico mediante la fórmula que aquí observamos.
esta fórmula que está aquí es esto. Posteriormente calculamos el porcentaje de error entre los datos teóricos y experimentales. Para el resto de caudales se procede de igual manera. Por eso podemos sin ningún problema expandir estas celdas. Bueno, vale la pena aclarar que se han nombrado las celdas con el fin de facilitar los cálculos. Así, por ejemplo, esta celda se llama Rho, esta se llama mu, por darles algún ejemplo. Algo que también es pertinente aclarar es que, como aquí observamos, aquí escogemos para f1 0,4333 y aquí vemos que no están dentro de las restricciones, puesto que nuestro diámetro es menor a 2 pulgadas. Pero ¿qué pasa? Después de haber hecho un análisis previo cuidadoso, pudimos concluir que esta ecuación no es fuertemente dependiente de f1 y f2, por lo cual utilizar un diámetro menor en este caso a 2 no generaría una incertidumbre de gran magnitud, no generaría grandes incertidumbres. Bueno, habiendo aclarado esto, procedemos ahora a realizar los cálculos para el medidor de flujo Venturi. Como aquí observamos, estos datos son iguales. Perdón, este dato no es igual, pero porque lógicamente tenemos un medidor de flujo distinto, por lo tanto las caídas de presiones van a ser distintas. Pero los caudales que se tratan con fines de hacer comparaciones posteriores sí son iguales. Por lo tanto, todas estas columnas, y la tubería sigue siendo la misma, serán iguales, todas estas columnas. Pero este C sub D ya varía, ya no se calcula con la misma ecuación anterior, sino que se procede a utilizar esta tabla. Esta tabla se utiliza, aquí por ejemplo observamos que, esta gráfica se utiliza de la siguiente manera. Aquí observamos que no hay, digamos, una línea, por lo tanto se tiene que proyectar la misma. Entonces se ubican en el eje de las abscisas los Reynolds, luego proyectamos, nos intersectamos con la curva y luego nos dirigimos hacia las ordenadas, y así obtenemos para estos Reynolds estos C sub D que aquí observamos. Luego se procede a hallar el Q teórico con esta misma ecuación, y finalmente se hallan los porcentajes de error. Después de haber hecho este procedimiento matemático, se procede a graficar en una gráfica como esta los caudales los caudales experimentales en función, recapitulo, se procede a graficar la caída de presión experimental con los caudales experimentales. Pero para analizar todo esto de una manera más detallada y haciendo una mayor profundización, vamos a dirigirnos a observar la siguiente información. Bueno, y ahora estamos en la sección que les quería mostrar. Aquí podemos observar dos tablas, la tabla 1 y la tabla 2. Analizando los errores de los caudales que se obtuvieron para el medidor de placas de orificio, podemos decir que estuvieron alrededor del 85%. Paralelamente, los errores que se obtuvieron para el medidor de flujo Venturi estuvieron alrededor de 16-14%, haciendo un promedio. Entonces podemos argumentar que a partir y con base a los datos aquí presentados, que fueron mayor los errores obtenidos para los cálculos hechos en el medidor de placa de orificio, comparándolos con el de flujo Venturi. Aquí en esta gráfica podemos observar otra información interesante. Hay menor caída de presión debido al medidor Venturi respecto del de placas de orificio. Ahora procederemos a explicar por qué se produce esta situación. Concluyendo, en esta sección podemos decir lo siguiente: hay menor caída de presión con el medidor Venturi respecto del de placas de orificio porque
la contracción es más brusca en este último, es decir, en el de placas de orificio, mientras que en el medidor Venturi la contracción es suave, lo que produce en el fluido una caída de presión de menor magnitud respecto del de placas de orificio. Por último, y para despedirnos, en cuanto a las desviaciones de los caudales experimentales con respecto a los teóricos, como vimos anteriormente, fueron mayores en el medidor de placas de orificio. ¿Cómo se puede explicar esto? Debido a su forma. La forma del medidor de placas de orificio produce una formación de remolinos. Esto causa, lógicamente, una zona de turbulencia. ¿Y qué pasa con esta zona de turbulencia? Ocasiona que las ecuaciones que modelan estos fenómenos tengan una incertidumbre de mayor magnitud, comparándolas con las ecuaciones que modelan estos mismos fenómenos para el caso del medidor de flujo Venturi, que en su forma, como habíamos mencionado anteriormente, previene la formación de estos remolinos. Bueno, esperamos que este video haya sido de su agrado. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.